mendicantes son unas iglesias pobres, austeras, más bien frías. Pero claro, poco a poco estas órdenes, como pasó en todas, también había ocurrido con Ptolomeo al principio, ocurrió primero con el Cister, pero poco a poco las órdenes se van enriqueciendo y estas también se enriquecieron, y las primeras normas, que eran muy estrictas con respecto al tamaño y a las riquezas que podían exhibir las iglesias, se fueron haciendo más flexibles conforme aumentaban los ingresos. ¿Por qué aumentaban los ingresos en la época? Sobre todo, y quizá la primera fuente de ingresos, así como en la Edad Media la Alta Edad Media habían sido las reliquias seguían siendo muy importantes y eran una fuente de ingresos, pero había otra importantísima, los enterramientos. La gente con posibles quería enterrarse, y quería enterrarse, hemos revalorizado el cuerpo, lo que hablábamos antes de la revalorización de la materia, quería enterrarse cuanto más cerca del altar mayor, mejor. Si puede ser en la iglesia y en los sitios más próximos al altar, mejor que los otros. Y para esto pagaba cantidades muy importantes. Ahí teníamos la principal fuente de ingresos de estos conventos en aquella época. Y otra fuente de ingresos, que me he dejado de mencionar, que creo que también contó mucho, fue las numerosas vocaciones de hijos de familias nobles que se fueron incorporando como monjes a estas órdenes. Era un honor para una familia rica, para una familia con un cierto bienestar, o incluso una familia noble, que uno de sus hijos fuese franciscano o fuese dominico, con lo que comportaba eso de pobreza y demás. Y vamos a ver ahora una de las que han subsistido de la época. Muchas han desaparecido y algunas han subsistido, y una que quizá algunos de vosotros conoceréis, de un lugar muy cercano, es un lugar bastante cercano y un lugar muy relacionado con San Vicente y sobre todo con el Beato Cerdán. Esta es la iglesia que tenían en Colliure. Lo que pasa es que ahora, como podéis ver, y si os fijáis en la fotografía está muy claro el uso de esta iglesia. Es otro uso, porque no también artístico, es una bodega con unos vinos excelentes, y esa es la utilización que tiene en los momentos actuales esta iglesia. Y vamos ya con los viajes. Quizá he hecho una introducción un poquito larga, ahora seremos mucho más breves, ya iremos a la imagen directamente, iremos viendo los lugares por los cuales pasó San Vicente desde el compromiso de Caspe en adelante. Vamos a poner como punto de partida Caspe, y aquí tenemos la colegiata de Santa María de Caspe, una colegiata en la cual todavía es muy visible, son de las iglesias primeras de estas órdenes, y es una iglesia en la cual la influencia del Cister está muy clara. Estamos todavía en una iglesia que podemos decir que era cisterciense. Estaba recién acabada cuando estuvo allí San Vicente. O sea, ¿qué arte se hacía en aquella época muy cerca de San Vicente? Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo con muy poquitos años de diferencia con la época que estuvo ahí. Se cubre con bóvedas de crucería y tiene una bóveda, una interesantísima bóveda que no se ve bien aquí, estrellada en el transepto. Vamos a ver otra manifestación artística cercana a donde fue San Vicente desde aquí. San Vicente desde Caspe se fue a Alcañiz. Perdón, aquí hemos tirado para atrás en vez de tirar para adelante. Aquí tenemos Alcañiz. En Alcañiz no he querido poner fotografías del castillo ni de la colegiata, porque la verdad lo que vemos ahora, transformado en parador y tal, no se asemeja en nada a lo que pudo ver San Vicente en la época. Lo que sí tenemos de la época son en el castillo pinturas, y aquí podemos ver cómo se pintaba en el siglo XIV. Aquí tenemos un ejemplo del denominado gótico lineal, unas pinturas que, si las comparamos con las pinturas románicas, podremos ver cómo han cambiado las cosas, y pensemos que estamos todavía en un gótico inicial. Pero en este gótico inicial ya vemos que hay una realidad. Estos son personajes reales, estos son personajes que están en la calle, no hay ninguna abstracción de ningún tipo. Intentamos asemejarnos a lo que vemos en realidad, intentamos pintar un caballo como es un caballo, y el caballero y el escudero que le acompaña, y las banderas, los estandartes, el castillo, todo es real. Ya no es algo imaginario, ya no estamos en un lugar en el cual tenemos que presumir cómo eran las cosas, que nos intenta transmitir solo la idea, sino que aquí ya vemos una realidad muy concreta. Este ejemplo del gótico lineal. Hay un detalle en Alcañiz, que a veces olvidamos, pero es bueno recordar, que también regaló un crucifijo San Vicente allí.
O sea, en Alcañiz tenían también un crucifijo como el de Graus. Lo que pasa que los civilizadas tropas, digo civilizadas entre comillas, las civilizadas tropas napoleónicas, venidas de la Revolución Francesa, lo hicieron desaparecer, entre muchas otras barbaridades, o lo robaron o lo destrozaron, y desde entonces no tienen en Alcañiz el crucifijo. En Graus afortunadamente se conserva, pero allí desapareció. De Alcañiz se va al Maestrazgo, se acerca a su tierra valenciana y estuvo por muchos pueblos del Maestrazgo, tanto de la zona de Teruel como de la zona de Castellón. Andó por muchísimos sitios de allí y intervino en muchos litigios que tenían los ayuntamientos, los nobles y los poderosos de lindes, de campos, de quién eran, de quién no eran. O sea, que no olvidó nunca San Vicente un papel político relevante en los sitios por los cuales pasaba. Y luego de allí se dirige a Barcelona. ¿A qué? Otro papel político. Hacer propaganda del nuevo rey. Fernando de Antequera es el rey de Aragón y no cuenta con muchas simpatías, sobre todo en algunas zonas catalanas, y entonces San Vicente va allí ¿a qué? Pues a hablar del nuevo rey también. Va a predicar, pero también va a hacer política. Hace política al servicio del rey, al servicio del cual estuvo toda la vida. En todas partes intentó promulgar, en esto tuvo bastante éxito San Vicente, en otras cosas no tanto, porque también intentó en todas partes promulgar decretos contra las tabernas, los lugares de juego y los lugares donde se reunían señoritas de vida alegre. En esto no debió tener demasiado éxito, porque 600 años después esto sigue plenamente vigente y el éxito fue menos relevante indudablemente. En Barcelona, el edificio que se comenta como más relevante de la época, solo podemos ver de él estas ruinas. Es el denominado convento de Santa Catalina, al que se conocía como el principal monumento del gótico en la península en la época. Esto corresponde a la fotografía, una fotografía tomada a principios de este siglo, del siglo XXI ya, cuando hoy en día allí se levanta el mercado de Santa Catalina. Y cuando renovaron ese mercado, un edificio ahora muy moderno, muy emblemático, fue cuando se hicieron las excavaciones y se pudo ver cómo era la iglesia del convento en la época de San Vicente, un lugar en el que San Vicente sí estuvo, como en todos los que iremos viendo a partir de ahora. Aquí otro lugar cercano. Este edificio está en Lérida, la calle Caballeros de Lérida, como se puede ver en la placa. Bueno, esto aquí cae lejos, la placa sería un carrer Caballés. En la calle Caballeros de Lérida, este es el edificio conocido como Rosén, que ahora se está intentando convertir en parador de turismo, que albergó la restaurada Universidad de Lérida ya en la segunda mitad del pasado siglo XX. Aquí podemos ver algunas de las portadas con los arcos góticos típicos y propios de la época en que estaban. Este fue el convento de los Hermanos Predicadores, donde se alojó San Vicente en su visita a Lérida. Y de Lérida a un lugar muy cercano, que lo tenemos aquí. Este lugar, este es el convento de Santo Domingo en Balaguer, muy cerca de Lérida. En Balaguer también tenía que ir San Vicente, porque ahí también había que jugar un papel político. Jaime de Urgel, el gran rival de Fernando de Antequera, se subleva contra el rey proclamado en Caspe y se acuartela en Balaguer. El convento sufrió muchos daños durante esta guerra, pero todavía se conserva bien el claustro y se conserva muy bien la estructura de una nave, de una iglesia de predicadores, en la cual lo único que tenemos es que la cubierta de madera es moderna. La cubierta de madera se realizó al restaurarlo no hace demasiados años. Este fue el siguiente paso del viaje de San Vicente. Desde allí vuelve otra vez a Valencia, pasando por Murviedro, el actual Sagunto. Sagunto es una denominación moderna. Antes se llamaba Murviedro esa ciudad. Con Sagunto han recuperado el nombre grecorromano, un nombre muy antiguo, ¿no? Ahora pasa por Murviedro, predica allí y va después también a Valencia, donde está en el convento de Santo Domingo, del cual lo único que nos queda es este precioso claustro. Un claustro que es una magnífica filigrana, pero es lo único que nos queda del convento. El resto ha desaparecido en la ciudad natal de San Vicente, es lo único que conservamos de entonces. De allí se va a Alcira,
una ciudad en la cual tiene que atravesar el Júcar. ¿Por qué va Alcira a atravesar el Júcar? Va Alcira a atravesar el Júcar porque es el único lugar donde hay puentes para atravesarlo. El antiguo puente de San Agustín, después denominado puente de San Bernardo, pero que si alguno vais a Alcira actualmente, esto no existe. Como podéis ver, esta foto no es mía, esta es una foto antigua, porque desde el año 1967 este brazo del Júcar se desvió y hoy en día esto es una calle, una de las principales calles de Alcira, y la calle está a nivel del puente. Los casalicios, que son estos pequeños torreones barrocos que veis en el centro del puente, esto se conserva, pero esto se conserva en medio de la calle. O sea, tú estás cruzando por ahí un paso de peatones en una calle moderna. Pero antiguamente, por donde pasó San Vicente, fue por este brazo del río y cruzando este puente que tenemos aquí. De Alcira, lo que también conservamos de la época, es esto, las murallas. Las murallas han cambiado, pero todas las ciudades estaban amuralladas. Lo que pasa es que las murallas no tenían el papel tan preponderante que tuvieron en la Alta Edad Media. ¿Por qué? Por una razón muy importante: el descubrimiento de la pólvora y el uso de la pólvora. O sea, las murallas ahora eran mucho más débiles y mucho más fáciles de asaltar o de flanquear. Pese a eso, las ciudades estaban, como hemos dicho antes, todas ellas amuralladas. Y de aquí se dirigió, desde Alcira, se dirigió a un lugar donde hay un precioso paisaje y donde en la fotografía podemos admirar perfectamente un torreón defensivo con sus matacanes, con los restos de los matacanes. Los matacanes podemos verlos en la parte de arriba de la torre, son estos pequeños saledizos que servían generalmente para proteger debajo las puertas de la fortificación, muy típicos de la época. Esto es un monasterio, Como veis, los monasterios a veces eran fortificados. Este es Santa María de Murta. En estos momentos ha pasado a ser público, a ser propiedad pública, y están restaurándolo y acondicionándolo para la visita. En estos momentos el paisaje es espléndido, pero no se puede visitar. No se puede visitar, están en espera de acondicionarlo para ello, que supongo que no falta mucho. Otra vez, vuelta hacia el norte, o sea, San Vicente no para. Y aquí lo tenemos otra vez en su ciudad natal, en Valencia. Y aquí, ¿cómo eran las murallas de Valencia? De las murallas musulmanas no queda nada. Fueron derribadas con la conquista de Jaime I, se derriban las murallas y se construyen unas murallas cristianas nuevas. Por lo tanto, construcción arquitectónica de la época, construcción arquitectónica gótica. Solo nos quedan dos puertas de estas murallas. El resto de desaparecido de Valencia son las torres de Quart y estas de aquí, que son las más conocidas, que son las torres de Serrano. Están inspiradas en el monasterio de Poblet. O sea que las construcciones civiles se inspiraban muchas veces también en las construcciones religiosas, como estas que podemos ver aquí. De Valencia se dirige San Vicente aquí, a una pequeña localidad, es Xert, una pequeña localidad valenciana, en la cual he querido introducir la fotografía. Me he saltado muchas localidades porque esto sería, ya digo, eterno, pero esta creo que es importante porque la puerta entró por ella en la iglesia parroquial de Xert, San Vicente, y creo que entró justo cuando se acababa de inaugurar. O sea, que quizá es la fotografía más cercana al momento, ¿no?, de una cosa que no ha variado nada, no ha tenido ninguna modificación y es de lo más cercano a la época de San Vicente. Hasta acababan de construir esta portada cuando San Vicente entró por ahí. De ahí continúa a otra conocida localidad de la provincia de Castellón, que es la localidad de San Mateo. San Mateo es uno de los sitios que las paellas suelen ser excelentes también, de paso, y que conserva esta iglesia arciprestal, gótica, como vemos, como todas las iglesias que hemos ido viendo, con un importante detalle en el cual todavía no he hablado, que es las vidrieras y la entrada de la luz. Pensemos que con esta revalorización que hacemos del ser humano y de la materia, también es muy importante la revalorización que hacemos de que Dios es luz. Dios nos ilumina, la luz tiene que entrar en las iglesias, esas iglesias oscuras y tal, quedan archivadas en otra época. Ahora las iglesias tienen que ser diáfanas y sobre todo en su cabecera y sobre todo también en la parte principal, en la fachada, a través de los rosetones, de los cuales iremos viendo algunos. Esta iglesia tiene otra peculiaridad,
que a mí me atrae en particular, que es la portada. La portada de la iglesia arciprestal de San Mateo, portada por la que entró San Vicente, y uno de los pocos detalles arquitectónicos aún de estilo románico que hay en todo el Reino de Valencia. En Valencia no hay apenas románico. Valencia fue conquistada más tarde, Valencia el arte es todo plenamente gótico, pero uno de los pocos detalles románicos que conserva es esta portada de la iglesia de San Mateo, por lo tanto también la he querido poner aquí. El convento dominico que había en San Mateo y donde se alojó, ha desaparecido. De ahí vuelve a tierras catalanas San Vicente y va a parar a Tortosa. En Tortosa, allí se reunió en Tortosa también con Benedicto XIII, tuvo reuniones y habló con él, y esto es el Palacio Episcopal de Tortosa. Pero podría ser cualquier otro palacio de la época. El patio de los palacios en el Reino de Aragón que se construyeron en esa época son todos muy parecidos. El Palacio de la Generalitat en Barcelona, uno que no los conozca mucho dice, mira, esto es el Palacio de la Generalitat, o el Palacio de los Duques que he hablado antes en Gandía, también tiene un patio muy similar, con estas escaleras exteriores que accedían a las plantas superiores. Entonces, de aquí, de Tortosa, donde también voy a pasar todavía otra fotografía, que es esta, con la espléndida bóveda, la espléndida bóveda de la capilla del Palacio Episcopal de Tortosa. Es una bóveda auténticamente extraordinaria también, muy propia de aquellos tiempos y de aquella época. De aquí se fue a ver al rey a Barcelona, estaban esperando al rey en Barcelona, pero no se encontró con él y entonces se embarcó para un sitio que le esperaban hace mucho tiempo y que no pisoteó constantemente, y es Mallorca. Aquí tenemos la Catedral de Palma de Mallorca, esa espléndida catedral, magnífica. He seleccionado quizá una foto nocturna porque quedaba muy bonita, quería poner dos, una nocturna y otra diurna, hechas con poco tiempo de diferencia, pero van a ser demasiadas. Yo creo que aquí podemos ver muy bien esta espectacular catedral que es la de Palma de Mallorca. Y ahora veremos lo que hablábamos antes de la luz. Quizá en ningún otro sitio como en la luz mallorquina y el aprovechamiento de la luz mallorquina tenemos una catedral en el interior que, aunque las vidrieras no sean de la época, porque ha habido muchas modificaciones en esa catedral, incluso modificaciones recientes en algunas capillas como las que hizo Gaudí o las últimas que hizo Barceló, más que discutidas su reforma, pero lo que sí tenemos es una luz extraordinaria. Y aquí podemos ver la irisación de esta luz. Donde más que con la luz de Mallorca se podía ver el impacto que en una iglesia tenía que tener esa luminosidad más de otro mundo que de este. La Catedral de Mallorca es en esto algo auténticamente extraordinario. No queda rastro del convento de predicadores donde se alojó, pero sí tenemos esta catedral y tenemos otro edificio mallorquín muy importante, que es este, que es Santa Eulalia. En Santa Eulalia ese rosetón de la fachada es también extraordinario. El campanario es del siglo XIX, esto le sobra absolutamente, es un añadido del siglo XIX que sobra. O sea, imagina la iglesia mucho más bajita, sin esa punta, con ese sentido del equilibrio del cual estábamos hablando anteriormente. Y esto es su interior, también magnífico, el interior de Santa Eulalia en Mallorca. Este es un gótico ya pleno, es un gótico de 3 naves, caso bastante raro en Mallorca, donde las iglesias o eran de las órdenes que hemos hablado antes, de las órdenes mendicantes de una sola nave, o también las iglesias de repoblación que también eran de una sola nave. Aparte, Mallorca en aquella época tuvo pestes, tuvo desgracias económicas y no había demasiados posibles para hacer grandes construcciones. Esta es, por lo tanto, una excepción. Y de aquí paso por muchísimos, voy a ahorraros describir todos los pueblos mallorquines por los que pasó, Benissalem, Llucmajor, vamos a dejarlos, vamos a saltarlos, pasó por casi todos, pero en algunos que sí se detuvo y en algunos que sí quedan algunas cosas de la época, son como Alcúdia, donde podemos ver las murallas. Las almenas de arriba son un añadido de reconstrucción moderno, pero las aspilleras y toda la base de construcción corresponden a la época, corresponden a finales del siglo XIV y principios del siglo XV, o sea, plenamente la época de San Vicente. También en el mismo lugar, muy cerquita de allí, pues estamos todavía en Mallorca, en Pollença, el lugar de devoción aún actualmente para los pollensanos, es esta capilla
que es el Puig de María, una fortificación que tiene también su capilla añadida. Vemos todo lo que decíamos, que las construcciones religiosas eran también fortalezas muchas veces. Aquí tenemos un ejemplo, y lo venerado aquí es una imagen que también veneró San Vicente. Es la imagen de la Virgen del Puig, que ahora vamos a ver. Creo que es muy importante que veamos una imagen de la Virgen, porque hemos revalorizado a la Virgen como mujer, de la misma manera que revalorizamos la encarnación, que decíamos ahora es Cristo encarnado. Cristo encarnado ha nacido de una madre humana, que es la Virgen, y la Virgen ahora tiene rasgos humanos, tiene una belleza humana, y acoge al niño como una madre acogería a su hijo. Ha dejado de ser ese trono de las vírgenes románicas, de la sede sapiencia, que únicamente acogen al niño en su falda. Ahora no, ahora el niño lo coge, lo abraza, lo mira con cariño, lo tiene con él. Es la madre, únicamente, no es solo el trono del hijo, sino es la madre de Cristo encarnado, con lo cual estamos revalorizando ese pensamiento que habíamos dicho antes. De aquí pasamos a un lugar que conserva todavía la estructura de la época. Una de las poblaciones de allí, muy bonita, las más bonitas poblaciones, estaba de fraile su hermano allí, por lo tanto fue, que es Valldemosa. Lo que pasa es que no pongo fotos de la Cartuja, porque la Cartuja la estaban empezando a construir entonces, por lo tanto la Cartuja actual que conocemos es posterior, y la pequeña iglesia de San Bartolomé, en la que predico, ha cambiado mucho, la han reformado tanto que no se parece en nada. Pero lo que sí creo que queda es una ciudad de las típicamente mediterráneas de aquel entonces, con los aterrazamientos de los bancales para cultivo, que podemos ver perfectamente que ya son originales de esa época, de la Baja Edad Media. De allí, de Mallorca, terminamos, ya digo, no vamos a hacerlo más largo, vuelve a la península y va al castillo de Tamarit. Este Tamarit de que hablamos no es el Tamarit cercano a nosotros, Esto está en la costa de Tarragona, y he puesto esta foto antigua por una razón. Tengo fotos actuales del castillo, pero el castillo de ahora lo reformaron de tal manera, el residencial está reformado de tal forma que no se parece en nada al que hubo. En cambio, esta foto de hace unos cuantos años sí que todavía refleja cómo era el castillo. Aquí tenemos un castillo, fortaleza, con las torres de vigilancia y tal, hacia la costa. Que en aquellos tiempos, no olvidéis que los piratas y los desembarcos de piratas fueron todavía durante muchos años constantes en toda la costa del Mediterráneo nuestra. Y de ahí, a instancias del rey, para entrevistarse otra vez con él, lo que decimos del papel político de San Vicente tantas veces, se dirige a esta ciudad que sí que ha cambiado muy poco y sigue siendo auténticamente maravillosa, Morella. Ahí tenemos Morella, presidida por su castillo, un lugar que debió encontrar San Vicente muy parecido a la Morella actual. Seguramente que entró por esta puerta. Esta es la puerta de San Mateo, con su matacán encima. Aquí vemos el matacán restaurado de la época, una fortaleza, sus aspilleras y tal, una de las puertas, las más importantes, y probablemente la puerta por la que debió entrar él en la ciudad. De Morella también podemos ver la colegiata aquí, muy importante. El papel de la Virgen, que decíamos, es importantísimo. Aquí la Virgen no se ve, no se aprecia el detalle, pero en el parteluz de la portada, la imagen que hay, le llaman la Madonna en Morella, es la imagen de la Virgen. Es la puerta de los apóstoles, por lo tanto las imágenes que hay a los lados ya podéis imaginar que son las imágenes de los apóstoles, unas imágenes muy realistas como corresponde a la época de la cual estamos hablando. Es muy similar a la colegiata de Caspe que hemos visto antes. Tienen un cierto parecido y, claro, son de la misma época. Y un detalle de arte muy particular. Aquí lo tenemos, la escalera de acceso al coro que se estaba construyendo cuando San Vicente estuvo allí. Justamente se estaba haciendo esta filigrana, que es a la vez una explosión de color, esta escalera de acceso al coro. Una auténtica maravilla. Una auténtica maravilla que podemos contemplar todavía hoy y que ya contempló él en sus tiempos allí. Vuelve a Aragón, y aquí vamos haciendo el paso por Aragón, y aquí tenemos una torre mudéjar, la torre de San Salvador en Teruel, uno de los lugares que fue. He tomado esta emblemáticamente, corresponde a la época, y no olvidemos que el gótico mudéjar es también de aquellos tiempos. Los que me acompañasteis a la visita de Castro no hace mucho, pudimos ver que el coro
mudéjar, esta preciosidad que tenemos aquí al lado en Castro. Aquellos que no lo hayan visitado, vuelvo a recomendar que es muy importante verlo, y lo tenemos muy cerquita. Es de alrededor de 1400, o sea, de la época en la que estaba viajando San Vicente, lo tenemos aquí al lado. Y de esa misma época son estas torres mudéjares, como esta que tenemos en Teruel, o la que vamos a ver ahora, que tenemos en Calatayud, o sea, es la torre mudéjar de San Andrés en Calatayud. En Calatayud predicó en la plaza, pero la plaza, todos los edificios de la actual plaza, la plaza tiene la misma estructura, pero no queda ningún edificio de la época. Todos son edificios del siglo XVI y XVII, muy posteriores. Por esto no añado la fotografía, en cambio sí añado esta de la torre de San Andrés, que sí es de la época. De allí sube hacia el norte, y aquí tenemos una perspectiva de algo que también tenemos muy cerca, pero que quizá no conocemos demasiado. Esto es la Catedral de Huesca. No estaba terminada aún. Y claro, como todos entramos y solo vemos la fachada, la imagen generalmente que tenemos no es la de la cabecera, y la cabecera era la única parte terminada en aquellos tiempos. Ahí la tenemos. Y aquí otra cosa que sí que conocemos y la tenemos cerca, teníamos que ponerla, aunque el otro día justo ya explicó muy bien todas las características de Graus. Este es el púlpito, que es de suponer que no existía en aquellos momentos, indiscutiblemente, pero que la leyenda y la tradición adjudica a San Vicente, cuyas predicaciones debieron ser de un lugar muy cercano a este púlpito. Ahora no sé en qué lugar estaba, ni qué estructura era la que había en aquellos tiempos y en aquel momento. Aquí lo tenemos muy cerquita de nosotros. En Graus, una de las cosas que sí me gustaría comentar, aquí vemos al Santo Cristo, del cual estamos ahora conmemorando el 600 aniversario de la entrega, y me gustaría comentar también que en Graus se estableció la procesión de penitentes. A él le seguía un séquito de gente siempre, en todas partes, pobres, a veces aventureros quizá, algunos que se habían convertido, neoconversos, y con toda esta procesión de gente iba, y en los lugares que estaba organizaba procesiones que todavía la cofradía sigue haciendo. Lo que pasa que afortunadamente para los miembros de la cofradía, de una manera bastante distinta en aquellos tiempos. Pensemos que cuando le preguntaban por esta procesión, decía San Vicente: si por la salud del cuerpo los médicos hacen sangrar, ya sabéis que las sangrías eran un método de curación con sanguijuelas y tal en aquellos tiempos, dice, mucho más se puede sangrar por la salud del alma. Por lo tanto, los cofrades de aquel entonces, los penitentes de aquel entonces, se azotaban, sangraban. Yo digo, bueno, confío que los de ahora no tengan que recurrir a estas cosas. Y esto, estamos otra vez en lo que decíamos, es una performance. Estamos aquí ante un auténtico espectáculo. Esto también es arte. Y esto era arte, impactaba. Tiene un sentido estético muy peculiar, con lo que tiene además de provocación, con lo que tiene de inesperado, con lo que tiene de improvisación, y estas procesiones también formaban parte de esto. Por lo tanto, tenemos en San Vicente un auténtico actor, como os hemos dicho antes, un actor teatral, pero también actor en estas procesiones que organizaba, que debían tener un impacto en la gente muy impresionante. O sea, si queremos impresionar, ya sabe la cofradía lo que puede hacer en estos casos. Entre estas cosas, de esto de que le siguen tanta gente y tal, tenemos que pensar que le siguen muchos pobres, y aquí yo querría recordar también otra cosa grausina que es importante relacionada con esto. Los pobres y las órdenes mendicantes están muy relacionados, sobre todo San Francisco, los franciscanos, el espíritu de pobreza que dio lugar con los Fraticelli y otros grupos heréticos incluso que fueron condenados por la Iglesia y tal, por su extrema defensa de la pobreza absoluta, pero los pobres siempre eran muy bien acogidos tanto por dominicos como por franciscanos, y pobres había. Antes he hablado de la despierta, del estribillo, pero recordad que hay una estrofa en la despierta, que a veces todavía se canta, esa que dicen de que el rosario es para los pobres, mientras los ricos están en la cama de fartos que están, ¿no? Pues esto, en aquellos tiempos, la estrofa yo supongo que es moderna, pero indudablemente, si no esta, estrofas similares se cantaron desde buen principio, Si no la misma, se debía parecer bastante a esto. De Graus se dirigió San Vicente a otro lugar, lo que decíamos que teníamos una plaza cercana a nosotros, una plaza inmensa, un lugar en el que se habla que estuvieron 10.000 personas. Yo no sé si en Ribagorza en aquellos tiempos había 10.000 personas, pero bueno, ahí cabe mucha gente, y desde luego
que en la INSA muchísima gente acudió a escuchar las